Crayon es una noble y amorosa entidad espiritual. Actualmente, está en la Tierra para ayudar a las personas a entrar en las altas energías que llamamos Nueva Era. Las palabras de Crayon cambian la vida de miles de personas y llevan luz a los rincones más oscuros de nuestro mundo interior. El 8 de diciembre de 1996, Crayon se presentó ante los participantes de un seminario en Laguna Hills. Más de 500 personas asistieron a una sesión de canalización, donde Crayon presentó la historia de Michael Thomas. Michael Thomas es un hombre cansado de la vida terrenal y deseoso de regresar a casa para reunirse con su familia espiritual. Su nombre lleva la huella de la santidad del Arcángel Miguel y la energía de Tomás el Incrédulo, reflejando las cualidades profundas de muchas personas. En su viaje a casa, Michael pasa por 7 casas de diferentes colores, cada una albergando a un gran ángel. Cada casa representa una cualidad de la nueva era, ofreciendo sabiduría, enseñanza, humor y lecciones divinas. El libro trata sobre el nuevo paradigma de la nueva era. Acompañando a Michael Thomas hacia un final conmovedor e inesperado, recibimos enseñanzas transmitidas con amor por una fuente espiritual que desea lavar los pies del hombre. Si alguna vez le has preguntado a Dios, ¿qué quieres que sepa?, quizás encuentres la respuesta en este libro. Michael estaba solo en su cubículo de oficina, frustrado con la bandeja de documentos. Al presionar demasiado, rompió el plástico, reflejando su creciente descontento con la vida. Ion, su vecino de cubículo, le preguntó qué pasaba, pero Michael solo deseaba un cambio. Michael había decorado su cubículo con plantas artificiales, para olvidar la cercanía a los otros empleados. La luz blanca de las lámparas fluorescentes hacía que todos se vieran pálidos. Michael, que no había ido a la playa en años, se veía aún más pálido. Michael bromeó sobre resolver sus problemas con un viaje a las Bahamas, pero sabía que su salario no lo permitiría. Recogiendo los fragmentos de la bandeja rota, suspiró, preguntándose por qué no tenía energía para cambiar su vida. Se sentía atrapado en una rutina sin sentido. A pesar de las caras sonrientes y dibujos divertidos en su cubículo, Michael se sentía miserable. Su vida era como una fotocopiadora de oficina, días idénticos y carentes de sentido. La decepción se transformó en ira y desánimo, y los demás empezaron a notarlo. Michael Thomas tenía poco más de 30 años, y como muchos en el departamento de ventas, vivía en modo de supervivencia. Michael entendía que estaba jugando voluntariamente el papel de víctima. Su autoestima era muy baja, y sin cesar, rascaba la herida de su vida, haciendo todo lo posible para mantenerla abierta, dolorosa y sangrante, lo que le permitía sumergirse en su sufrimiento cuando lo deseara. Michael creía que no podía hacer nada por su estado y dudaba mucho de que tuviera la energía necesaria para cambiar su vida, incluso si alguna vez surgiera el deseo. Para divertirse, le puso a su pez el nombre de Gato y hablaba con él cada vez que salía de casa o regresaba del trabajo. No pierdas la fe, Gato, le decía a su amigo, al salir del apartamento. Por supuesto, el pez nunca le respondía. Michael, de estatura alta, causaba una impresión algo amenazante cuando no sonreía. Michael no eligió trabajar de teleoperador por casualidad, ahí donde los compradores no pudieran verlo. Probablemente se privó intencionadamente de la posibilidad de usar su cualidad más ventajosa, su encanto natural, como si se hubiera encerrado en una cárcel para encontrar una excusa y lamentarse. Tenía don de gentes, pero rara vez utilizaba esa habilidad fuera de su trabajo. Michael no buscaba hacer amigos, y las mujeres simplemente no tenían cabida en su mundo actual, aunque ellas sí lo miraban. Michael lo provocaban sus compañeros. ¿Por qué vas por ahí como si estuvieras en las últimas? Consíguete una chica decente y verás que la vida no está tan mal. Luego ellos se iban a sus casas, donde les esperaban sus esposas, hijos, perros y peces. Pero Michael no podía imaginar cómo llenar su vida con amor nuevamente. Michael decidió que no lo merecía. Ya encontré mi otra mitad, pensaba él, pero ella no pensaba lo mismo.
Él la amaba con todo su corazón y tenía planes, pero ella solo se divertía con él. Cuando se dio cuenta de esto, Michael sintió que todo su futuro se desmoronaba y se reducía a polvo. Amaba a esa mujer con una pasión que, según él, solo ocurre una vez en la vida. Dio todo por ella, y ella arrugó sus sentimientos y los tiró a la basura. Michael creció en una granja en el pueblo de Blue Earth, en Minnesota, pero huyó de allí porque consideraba que era un callejón sin salida. Desde niño, Michael entendió que la agricultura no era para él, especialmente porque en su país no se respeta ese trabajo. Entonces, ¿por qué hacerlo? Además, no soportaba todos esos olores. Quería trabajar con personas, no con tractores o animales. En la escuela, Michael estudió bien y destacó por sus habilidades comerciantes, en donde no tenía rival alguno. Parecía que este hombre había nacido para trabajar en ventas, y nunca tuvo problemas para encontrar un buen empleo en este campo. Vendió una gran variedad de productos y servicios, y siempre aquellos productos que podía ofrecer a sus clientes con la conciencia tranquila. A la gente le gustaba comprarle a Michael Thomas. Al mirar hacia atrás y recordar lo que le dejaron sus padres, ahora fallecidos, Michael se daba cuenta de que todo se había ido, y solo quedaba la fe en Dios. De mucho me sirve ahora, pensaba amargamente. Michael era hijo único, y sus padres murieron en un accidente de tráfico poco antes de que él cumpliera 21 años. Aún los lloraba amargamente y siempre llevaba consigo una foto familiar, como recordatorio de su vida y muerte. Cuando el sacerdote le preguntaba sobre su vida espiritual, él respondía sinceramente que creía en Dios y se consideraba una persona espiritual. No dudaba de que Dios era amoroso y justo, simplemente, él no tenía tiempo para preocuparse por Michael Thomas en este momento, o más bien, en los últimos años. Michael oraba constantemente para que su vida mejorara, pero dudaba mucho que los cambios realmente sucedieran. Michael heredó de su padre una excelente salud. No era especialmente guapo, pero su apariencia, algo ruda, tenía cierto atractivo. Las mujeres lo consideraban irresistible. Su sonrisa amable, su cabello rubio, su altura, una mandíbula firme y sus ojos azules profundos, conquistaban a muchas. Las personas con buena intuición percibían en él una honestidad innata y sentían confianza inmediata hacia él. Michael tuvo muchas oportunidades de aprovecharse de las situaciones y actuar de manera deshonesta, tanto en los negocios como en las relaciones amorosas, pero nunca cedió a esa tentación. Michael aún conservaba su mentalidad de granjero, quizás una de las cualidades más valiosas que había adquirido. Michael no sabía mentir. Sentía intuitivamente cuando una persona necesitaba ayuda. Abría las puertas a aquellos que salían de los supermercados con bolsas, charlaba amablemente con los ancianos y siempre le daba $1 o $2 a los mendigos cuando lo pedían, incluso si sospechaba que gastarían el dinero en alcohol. Michael creía que todas las personas deberían trabajar juntas por el bien común, y no entendía por qué los habitantes de la ciudad donde se había instalado casi no hablaban entre sí, ni se veían con los vecinos. Tal vez el clima en esa ciudad era tan suave que las personas nunca necesitaban ayuda. ¡Qué absurdo!, pensaba Michael. Cuando era niño, Michael solo tenía un modelo de feminidad, su madre. Por eso, en su vida adulta, trataba a todas las mujeres con el mismo respeto con el que trataba a esa hermosa y atenta mujer que se fue tan temprano. En parte, los sufrimientos actuales de Michael se debían a que, en su única relación seria en la vida, la mujer que amaba, según él, había traicionado su profundo respeto. En realidad, la tragedia de Michael fue el resultado del conflicto entre estereotipos culturales. La chica de California, que rompió su corazón, tenía una visión del amor que se consideraba normal en su entorno, mientras que Michael veía el amor de manera diferente. A Michael lo educaron de otra forma, y le faltaba paciencia para aceptar su visión del amor. Así que, en el peor momento de su vida, Michael Thomas regresaba a su apartamento de 2 habitaciones un viernes por la noche. De camino a casa, Michael se detuvo en la tienda a comprar alimentos para los próximos días. Ya había comprendido hace tiempo
que podía ahorrar bastante comprando productos más sencillos y participando en promociones. Pero su principal secreto para ahorrar era necesitaba comer menos. Michael compraba productos que no necesitaban ser cocinados. Esto le permitía no gastar en gas ni electricidad. Con este régimen, Michael nunca comía hasta quedar lleno, y siempre se quedaba sin postre, lo que encajaba perfectamente con su papel de víctima que él mismo había elegido. Además, Michael ideó la estrategia de comer directamente del envase, inclinado sobre el fregadero, de modo que no tenía que ensuciar los platos, y por lo tanto no tenía que lavarlos. No soportaba lavar los platos. A menudo presumía de eso con John, su compañero de trabajo, y único amigo, de lo ingenioso que había sido para resolver este problema. Un día, John bromeó diciendo que pronto Michael se desharía de todos los problemas domésticos mudándose a un refugio para personas sin hogar. Cuando Michael llegó a su casa después de la tienda, ya había oscurecido. Casi todo el día, una espesa niebla había colgado sobre la ciudad, intentando convertirse en lluvia. Todo estaba empapado, incluso las escaleras del edificio se volvieron resbaladizas. Michael se alegraba de haber vivido en el sur de California, y a menudo recordaba los duros inviernos de Minnesota, donde nació y creció. Cuando era niño, tenía una pasión por todo lo californiano. Michael se había prometido a sí mismo escapar de ese clima horrible, que todos alrededor parecían aceptar como algo natural. ¿Por qué la gente vive en lugares donde puedes morir de frío en 10 minutos?, preguntaba Michael a su madre. Ella sonreía, lo miraba dulcemente y le decía, la gente vive allí porque tiene raíces familiares. Además, aquí es seguro. Era su predicación habitual, sobre los peligros de la vida en Los Ángeles y las maravillas de Minnesota. Todo esto hubiera sido cierto, si no fuera porque mi madre olvidaba un pequeño detalle, la posibilidad de morir de frío. Michael no podía convencerla de que el riesgo de morir en un terrible terremoto era como una lotería. El crudo invierno de Minnesota llegaba todos los años, era un evento regular del que no se podía escapar. Así que no es de extrañar que, tan pronto como terminó la escuela, Michael huyera de su tierra natal y se inscribiera en la universidad en California. Gracias a su habilidad comercial innata, pronto logró ser financieramente independiente de sus padres. Ahora, Michael lamentaba no haber pasado más tiempo con su padre y madre antes del accidente automovilístico. Al tratar de escapar del frío, había perdido la oportunidad de pasar unos años más con ellos. Al menos, así le parecía a él. Y ahora, Michael se maldecía por su egoísmo juvenil. En la tenue luz de la tarde, Michael subió algunos peldaños de la escalera, jugando con su llavero, se acercó a la puerta de su apartamento en el primer piso. La llave giró sin problemas, pero esa noche, todo lo normal para Michael Thomas terminó. Detrás de la puerta lo esperaba un regalo del destino, algo que cambiaría su vida para siempre. El marco de la puerta estaba torcido, y para abrirla, Michael tenía que empujarla con su voluminoso cuerpo. No era nada fácil entrar al apartamento sin un poco de habilidad. Michael había perfeccionado su técnica, sosteniendo la bolsa de comestibles contra su costado, insertaba la llave en la cerradura, la giraba, al mismo tiempo, empujaba la puerta con la cadera. Este movimiento lograba el resultado deseado, aunque, como una vez comentó su amigo John, se veía bastante gracioso. La obstinada puerta se abrió de golpe bajo el peso de Michael, asustando al ladrón que estaba hurgando en la penumbra de la habitación. El intruso no invitado, era casi una cabeza más bajo que Thomas, pero años de experiencia le habían enseñado a estar preparado para cualquier imprevisto. Como un gato asustado, el ladrón se lanzó hacia Michael, lo agarró del brazo y lo jaló con fuerza. Como Michael estaba realizando sus maniobras habituales con la puerta, se encontraba en una posición bastante inestable. El hombrecito fácilmente arrastró al corpulento Michael dentro del apartamento. Las compras volaron al otro extremo de la habitación, chocando contra la pared con tal fuerza que algunas bolsas se rompieron. Antes de golpear el suelo, Michael, cuyos sentidos se agudizaron debido al shock,
escuchó claramente cómo la puerta principal se cerraba de golpe, dejándolo en el apartamento a solas con el criminal. Vio que su cabeza iba directamente hacia los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo, provenientes de la ventana rota por donde había entrado el ladrón. Con frecuencia, las personas que han pasado por situaciones extremas cuentan que su conciencia percibía lo que ocurría como si estuviera en cámara lenta. Para Michael Thomas, no fue así. Los segundos pasaban a una velocidad vertiginosa, comprimiendo el tiempo en un solo punto y generando pánico en su interior. El ladrón estaba decidido a terminar lo que había comenzado y a llevarse a toda costa el televisor y el equipo de sonido del apartamento. Apenas el dueño del apartamento cayó al suelo, el ladrón se sentó a horcajadas sobre él, apretando sus sudorosas manos alrededor del cuello de Michael como si fueran tenazas. Sus ojos, completamente abiertos, estaban a solo unos centímetros del rostro de Thomas. Michael sentía el aliento caliente y fétido de aquel hombre, así como el peso de sus caderas sobre su abdomen. Como cualquier persona cuya vida está en peligro, Michael reaccionó instintivamente. Y logró realizar un movimiento digno de las películas de acción, con todas sus fuerzas, dio un cabezazo directo al rostro del hombrecillo. ¿Funcionó? El atacante, aturdido por el golpe, aflojó su agarre durante un instante. Michael aprovechó para empujarlo, girarse hacia un lado y tratar de levantarse. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el ladrón se abalanzó nuevamente sobre él y le dio un fuerte golpe en el estómago. El impacto lanzó a Michael hacia un lado, estrellándose contra algo grande, un acuario, reconoció vagamente. Con un estruendo infernal, la mesa, el acuario y un pez solitario se unieron a los productos esparcidos por el suelo. A Michael le dolió, el golpe en el estómago le quitó el aliento. Sus pulmones ardían por la falta de oxígeno. Respiraba con ansias y miraba con los ojos bien abiertos como se acercaba a su cara una bota enorme, como una montaña. El bandido sonreía, qué rápido lo había resuelto. Michael escuchó como algo crujió terriblemente en su garganta. Consumido por el terror, intentaba respirar, sabiendo con certeza que su tráquea estaba dañada, posiblemente, sus vértebras cervicales rotas. Todo su cuerpo respondía con espasmos en su garganta destrozada. Michael comprendió con horror lo que sucedía. Ahí estaba, la muerte se acercaba. Quiso gritar, pero su aparato vocal no respondía. Le faltaba aire, y sus ojos se nublaron. La habitación se quedó en silencio. El ladrón volvió a ocuparse de su tarea, sin prestar atención al cuerpo inmóvil sobre el suelo. Pero entonces, el ruido del golpe en la puerta de la maltrecha casa de Michael lo espantó nuevamente. ¿Qué pasa allá? ¿Todo bien? El vecino golpeaba la puerta con su poderoso puño. El ladrón maldijo, odiando el mal día, y se dirigió hacia la ventana rota. Sacó algunos fragmentos del marco para facilitar su salida y saltó ágilmente al alféizar. El vecino, que ni siquiera conocía bien a Michael, escuchó cómo el cristal volvía a sonar en el apartamento y decidió tomar la manija de la puerta. Al descubrir que la puerta no estaba cerrada con llave, entró y vio el desastre en la casa y a un hombre saltando por la ventana rota. El vecino se adentró en la oscuridad en silencio, rodeó la televisión y el sistema de sonido que bloqueaban el centro de la habitación, encendió la luz y una bombilla sin pantalla brilló sobre el techo. «¡Dios mío!», exclamó. El gravemente herido Michael Thomas yacía inconsciente en el suelo. La habitación volvió a quedarse en silencio, solo el pez golpeaba su cola contra el suelo, a medio metro de su cabeza. Gato se agitaba en un charco de agua del acuario entre hojas de lechuga y fideos instantáneos. Michael despertó en un lugar desconocido. Luego, cuando su conciencia regresó por completo, recordó todo. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba en casa ni en el hospital. Estaba muy tranquilo. Un silencio tan profundo que le incomodaba. No oía nada más que su propia respiración.
El último pensamiento que cruzó por su mente antes de perder el conocimiento había sido sobre la garganta dañada, pero ahora no podía encontrar ninguna señal de lesión. Se sentía perfectamente bien. Michael palmeó cuidadosamente su cuerpo. Extrañamente, no tenía heridas ni moretones. Pero ese silencio. Nada llegaba a sus oídos, y eso lo volvía loco. Y esa extraña iluminación. Parecía que la luz venía de ninguna parte, al mismo tiempo, de todas partes. Una blancura tan intensa, una blancura tan carente de cualquier otro matiz de color, que le dolía a los ojos. Michael decidió observar más detenidamente. Se sintió incómodo. No estaba en una habitación, ni en la calle. Solo estaba él, la camilla blanca y el suelo blanco, extendiéndose tan lejos como sus ojos podían ver. Michael volvió a recostarse en la cama. Todo estaba claro. Estaba muerto. No hacía falta ser un gran experto para darse cuenta de que lo que veía no pertenecía al mundo real. Pero, ¿por qué seguía estando en su cuerpo? Michael decidió hacer algo tonto. Se pellizcó fuerte para ver si le dolía. ¡Ay! Exclamó, sobresaltado por el dolor. ¿Cómo te sientes, Michael? Se oyó una voz masculina y tranquila. Michael se giró inmediatamente hacia la voz y vio lo que nunca olvidaría. Sintió una presencia angelical, un sentimiento de amor profundo. Siempre subrayó que primero lo sintió, y solo después lo vio. Así, describiría él más tarde esta experiencia. Así que Michael vio una figura vestida de blanco, a la vez imponente y fascinante. ¿Y eso son alas?, pensó. ¡Qué banal! Michael sonrió ante la visión, con dificultad, creyendo que todo esto estaba sucediendo de verdad.